Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus desde Lima, en el marco del 28 Festival de Cine de la ciudad. Y estoy con Tania Valete, la productora de la película Dominicana, una coproducción que ahora no recuerdo con qué otros países está, Pepe, que está en la competencia acá de ficción. Tania, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido en Lima? Y contanos por qué te interesó contar esta historia. Hola, sí, yo soy la productora de la película. Me interesó porque es un tema que nos atañe a todos. Es un tema muy reciente, o sea, que está muy sobre la palestra, digamos, que es el tema de los desplazamientos, ¿no? Ya sean esos desplazamientos provocados por razones políticas, la mayoría, por guerras, pero también hay muchos desplazamientos que se dan por razones de sobrevivencia, ¿no? Gente que tiene que irse de su país, ya sea por voluntad propia o por cuestiones que tienen que ver con trata de personas. Entonces, en este caso es un hipopótamo, ¿no? Que es desplazado desde sus tierras en África hasta acá. Y entonces es algo que también nos conecta con nuestro pasado. Sí, es desplazado por una, digamos, voluntad estrambótica para crear una historia aún más estrambótica luego del escape o de su autoliberación, ¿no? Porque los hipopótamos terminan, como decimos en Colombia, volándose de ese cautiverio y ahora, bueno, es un desastre. Es muy chévere la analogía que usted plantea con las migraciones. Para nosotros es sencillamente otra más triste anécdota de este personaje de Pablo Escobar. ¿Y cómo conocieron ustedes la historia? Bueno, claro, es un cuento, es un chiste, ¿no? Casi, pero ¿cómo llegaron ustedes a la historia? Sí, bueno, un chiste no es. Es una historia bastante conmovedora. La conoció el realizador, Nelson Carlos de los Santos. Él acababa con el proceso de su película Cocote, y el proceso de colorización y eso, de postproducción, y se fue a Medellín a casa de un compañero de estudios de él en Los Ángeles, Camilo Restrepo, el artista plástico, porque hay un Camilo Restrepo que es realizador. Él me cuenta que por la mañana se levanta, el primer día que duerme ahí, y se encuentra con una escultura que se llama Bloque de Choque, que había hecho Camilo Restrepo, y era un hipopótamo hecho de resina con 7,000 soldaditos de estos de plomo, ¿no? Sí. No, digamos que así se llamaban los pequeñitos. Antes eran de plomo. Sí. 7,000 soldaditos gringos verdes apuntando al hipopótamo. Y que Nelson le preguntó a Camilo que qué significaba eso, y entonces él le contó la historia de ese hipopótamo de Pepe, ¿no? Era un hipopótamo que habían matado. Ha sido el único, por suerte. A partir de ahí hubo pues un gran revuelo que ahora se ha vuelto a hablarse de eso, no por nada que tenga que ver con la película, pero ahora se está hablando de nuevo de que se ha convertido en una especie de plaga, ¿no? Lo son. No hay depredador natural en Colombia para los animales, y entonces crecen. Sí. Son ya 200 y tantos. Sí, pero parece que no son tan dañinos como parecen decir, pero bueno, eso ya es otra historia en la cual no nos vamos a meter, ¿no? Se trataba de contar esta historia de Pepe, y a partir de ahí
de contarla a partir del mismo, ¿no? Es como el fantasma de Pepe que viene a contar su historia, a contar la historia de su desarraigo, a contar la historia de cómo llega a un lugar al que nunca entendió, que nunca supo realmente a dónde era que había llegado. Y a mí particularmente, ya que fue la primera pregunta que me hizo, pues me tocó mucho porque en nuestra región, pues una buena parte somos afrodescendientes, ¿no? Y yo recordaba que mi abuelo, que tuvo sus ancestros que vinieron de Etiopía, me hacían unas historias así que eran muy, muy delirantes, ¿no? Me hablaba de unos animales y de una naturaleza salvaje que estaba dentro de su imaginación. Y cuando Nelson me empezó a contar las primeras ideas sobre la película, pues yo conecté inmediatamente porque recordé las historias que me contaba mi abuelo. Y que en cierta manera me reflejaban su desarraigo. Y es un desarraigo que se había convertido en el mío también. Entonces por eso conecté muy rápido con Pepe. Claro, ahí hay una cuestión que me gustaría saber si usted participó o no, que es de alguna manera novedosa en la manera en la que usualmente se cuentan estas historias en Latinoamérica, y es la forma que usa el director para contarnos, ¿no? Hay dibujos animados, hay imágenes de archivo, hay ficción, o sea, que tiene muchos recursos, ¿no? ¿Usted tuvo algo que ver ahí o todo viene del director? No, todo viene de Nelson. Nelson es un cineasta muy libre. Eso le viene en buena medida porque él hizo su maestría en CalArts y en cine experimental. El cine experimental, pues, le da esa libertad a los y a las realizadoras que se forman desde ese lugar, ¿no? Entonces sí, él se mete con cualquier forma y con cualquier formato sin ningún problema. No tiene esa cosa de esto no se puede hacer, esto no se puede contar de esta manera, sino que navega de un lado a otro de una manera muy orgánica. Estoy de acuerdo porque la película, yo diría que funcionaría para un público que no sea tan entendido. O sea, uno no tiene que ser un experto en cine experimental para poder disfrutar de la historia. La historia está muy bien contada y es graciosa también, ¿no? A pesar de la tragedia que venga detrás. Sí. La película ha estado... Bueno, ya ha estado en muchísimos festivales, alrededor de 30 en lo que va del año, y le faltan como 40 más. Y sí, y cosas muy locas, qué sé yo, me dice Nelson que estuvo hace poco con la peli en Polonia, que los polacos no paraban de reírse viendo la peli, ¿no? Y sí, en Colombia, que además estamos ahora mismo en salas de cine, la película también ha tenido muy buena acogida. Para nosotros era muy importante, una película que, aunque a nivel de producción no tiene nacionalidad colombiana porque no hubo plata colombiana, pero para nosotros era así un estreno nacional, ¿no? Y nos importaba, por supuesto, muchísimo el cómo, y ha tenido muy buena acogida en Colombia. Nelson tiene muy buen sentido del humor. Nos reímos muchísimo juntos nosotros cuando estamos conversando, y cuando lees el guión, pues eso, hay momentos de mucha hilaridad, aparte de lo que se creó también con esos no actores con los que él trabajó, y hay muchas cosas que salieron de ahí, pero en el guión ya se sentía bastante ese humor y bueno, ahí también la tragedia, ¿no? Creo que es una cuestión que tal vez compartimos por el Caribe, ¿no? La película no se siente una película extranjera. O sea, quizás si lo hubiera hecho un argentino se hubiera sentido de otra manera, pero tal vez por el Caribe y el sentido del humor caribeño que compartimos, se siente una película colombiana. Yo no sabía que no había puesto plata a nadie, ningún colombiano, que no había intervenido, salvo por el actor, ¿no? Porque el que narra es
Sí, el que narra es un John Narváez, un actor colombiano, un director de cine también. Pero bueno, todos los actores y las actrices que hay en la película son paisa, son de allá, de Antioquia, y Nelson Carlos se pasó 2 años allá. Todo el proceso, bueno, más de 2 años. Se pasó un tiempo primero investigando y después se pasó 2 años viviendo ahí, haciendo el casting, después ensayando con ellos y después filmando. Fue un trabajo. Lo que pasa es que todo esto sucedió en un momento, una buena parte sucedió durante y después de la pandemia. En Colombia se eliminó en ese momento el Fondo de Coproducción Minoritaria, con lo cual nosotros no pudimos acceder a ese fondo vía algún productor o productora del país, con lo cual pues no hay dinero colombiano en la película, pero la película es tan colombiana como de cualquier otro lugar. Es colombiana de corazón. Bueno, por eso le doy las gracias igual. Y ahora para ustedes, ¿ustedes son un tándem de trabajo o esta es una única vez de Tania con el director, o cómo siguen las cosas para ustedes? No, yo espero que ya estamos empezando a trabajar con la próxima peli, que Nelson no para de trabajar. Es un artista al que admiro muchísimo, sobre todo por su gran capacidad de trabajo y de pensamiento. Se siente en la película que hay mucho pensamiento, ¿no? Sí, espero que podamos seguir trabajando juntos en este proyecto. Lo acompañé pues desde que empezó a ser una idea. Estuvimos trabajando eso en momentos de mucha dificultad a nivel para el mundo, ¿no? Para toda la humanidad, de mucha soledad para Nelson, porque a él le atrapó todo esto estando solo allá en Colombia, en Medellín, ¿no? Pero sí, ahí está Pepe moviéndose por el mundo, y es un personaje muy conmovedor, pero que creo que tiene mucho que decirnos a todos y a todas, ¿no? Gracias. ¿Y nos puede, digamos, adelantar un poquito de lo que viene o no? ¿Todavía está muy en secreto? Sí, todavía está. Nelson está ahora trabajando ya la idea e investigando, y él es muy secreto en su proceso de... Vale, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Tania, por estos minutos con nosotros. Y para los que llegaron hasta acá, acuérdense que somos Cine con Acento, que nos encuentran en Spotify, Apple Podcast, iVoox, y que estamos en la web como conacento.com, igual en Instagram y en Twitter. Muchas gracias, Tania, y bueno, feliz término de Festival de Lima. Gracias. Hasta luego, chao.